revelado, la increíble verdad detrás de «Estoy viva», el sorprendente secreto de amor y fortuna. Ana se encontraba en su modesta oficina, rodeada de libros y apuntes que parecían multiplicarse como sus dudas. Aquel día, la tensión la carcomía. Cada rincón de la universidad le recordaba la mirada escéptica de quienes creían que su origen humilde la descalificaba. Esa presión era una sombra constante que se cernía sobre su voluntad de ser reconocida en un mundo académico que la ignoraba. Su madre, aún aferrada a la tradición de que una hija debe cuidar de la familia, no hacía más que alimentar la culpa que la seguía como un lobo hambriento. En sus manos, el antiguo diario de su abuela, hallado por pura casualidad, se convirtió en un refugio. Las historias de esas mujeres valientes la inspiraban, pero esa misma inspiración también la ahogaba. Mientras hojeaba las páginas descoloridas, un mar de conflictos emergía a la superficie. La vida de su abuela, llena de sacrificios y logros, contrastaba con la imagen que Ana sentía que debía proyectar. ¿Cómo podía honrar ese legado y a la vez evitar la decepción en los ojos de su madre? Cada palabra del diario resonaba en su mente. Nunca hay un momento perfecto para dar un salto, decía su abuela. Pero eso era lo que le parecía a Ana, un salto al vacío, al abismo de ser una decepción para los suyos. Una mezcla de determinación y desesperación le llenaba el pecho. La lucha por ser una científica reconocida parecía un sueño inalcanzable, y la lealtad hacia su madre, un peso inquebrantable. Las expectativas que la mantenían atada eran garras que la retenían en su lugar, mientras su corazón clamaba por libertad. La llegada de Alejandro a su vida añadía otra capa de complejidad a su dilema. Él, al igual que ella, tenía una chispa de ambición que la rodeaba de un aire de entendimiento. Las noches de estudio juntos la acercaban a la idea de que no estaba sola en su lucha. Pero, en el fondo, Ana se preguntaba si sería capaz de abrazar su deseo de trascender sin traicionar a su familia. La validación de su valor como mujer y como científica parecía depender de una balanza que se inclinaba entre la lealtad y la ambición. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La inminente presentación de su proyecto la sumía en un torbellino de ansiedad. Las miradas de sus colegas, llenas de escepticismo, le atravesaban como espinas. Se agachó sobre su silla, sintiendo cómo su cuerpo se convertía en una marioneta descontrolada. ¿Qué pasará si no les gusta? Si se ríen de mí, pensaba. El sudor le recorría la frente, mientras su mente acelerada le podía ofrecer solo un mar de posibilidades negativas. ¿Sería ese el momento donde la historia de su familia se integrara a su propio relato? La idea parecía sacudirse en su interior, pero la angustia se aferraba más fuerte. Ana sabía que algunas de las preguntas que sus colegas podrían hacer eran mordaces, destinadas a exponer sus debilidades. Se encontraba atrapada entre el aliento de las historias que le contaron sus antepasadas y la presión de demostrar su valía. Cada segundo que pasaba la acercaba más a una decisión que podría orientar su vida en una dirección inesperada. La sala vibraba con murmuraciones. Un silencio sepulcral se extendió como un vicio palpable. En un instante, la incertidumbre se convertía en un monstruo que devoraba sus pensamientos, sus sueños de honrar a su abuela y las expectativas de su madre chocarían inminentemente. ¿Podría realmente avanzar sin perderse a ella misma? El día de la presentación llegó, y con él, un torrente de emociones se apoderó de Ana. Los ecos de las palabras de su abuela resonaban en su pensamiento, pero las dudas la invadían con tal intensidad que era difícil distinguir el valor del miedo. Cada paso hacia el escenario se sentía más pesado, como si el suelo se resquebrajara bajo su peso. Al cruzar la puerta del auditorio, sintió el peso de las expectativas ajenas aplastándole el pecho. Los rostros de sus colegas se alzaron ante ella, miradas disfrazadas de interés e incredulidad.
Ana respiró hondo, sosteniendo con fuerza el control remoto de su presentación, y se recordó a sí misma que, más allá de la crítica, estaba allí para compartir una parte de su esencia. Antes de hablar, decidió establecer un lazo. No solo se trataba de un proyecto, era una extensión de su historia. Con firmeza, comenzó a exponer. Las primeras palabras fluyeron con una fluidez que la sorprendió. Los gráficos y datos en la pantalla parecían cobrar vida, y mientras hablaba, sentía que su voz tenía un eco que iba más allá de la sala. Sin embargo, a medida que avanzaba, esbozos de escepticismo comenzaron a surgir en las miradas de algunos de sus colegas. La tensión aumentó con cada pregunta desafiante, como si desnudaran sus vulnerabilidades. Una voz desde el fondo interrumpió su disertación, poniendo a prueba su serenidad. Ana, ¿puedes explicar por qué crees que tu enfoque es válido sin un respaldo académico sólido? ¿No crees que es un poco naive pensar que puedes revolucionar algo sin una base robusta? Las palabras cayeron como piedras en el silencio. En ese instante, el tiempo se detuvo. Ana sintió una punzada de inseguridad atravesar su confianza. La crítica anidó en su mente, alimentada por la constante sombra de su madre, quien siempre había enfatizado la seguridad que trae la tradición. Pero, en medio de la tormenta, recordó las historias de su abuela, mujeres que habían desafiado las probabilidades y creído en sí mismas. Su corazón latía con más fuerza mientras decidía no abandonar su posición. Entiendo la duda, respondió, sorprendiéndose por la firmeza en su voz. Mi propósito no es solo este proyecto. Estoy aquí para explorar la ciencia desde una perspectiva diferente, para crear puentes donde solo hay muros. Lo que necesito es compartir mi perspectiva, aprender de todos ustedes y crecer. Las palabras brotaron de su interior como un manantial de fuerza que jamás había imaginado poseer. A medida que continuaba, notó que algunas miradas placenteramente se suavizaban. La atmósfera comenzaba a cambiar, los murmullos se convertían en susurros de curiosidad. Había algo más en juego ahora. Ana decidió defender sus ideas y, con cada intervención, se sentía más fuerte. A pesar de las dudas que persistían, la confrontación se transformó en un baile donde su alma resplandecía. Al concluir su presentación, el aplauso fue un mar de emociones. Había enfrentado el monstruo de la inseguridad y había salido victoriosa, pero al mismo tiempo, giró su mirada hacia su madre en el público, cuya expresión se debatía entre el orgullo y la decepción. Esa tensión complicaba su victoria, pues no podía dejar de cuestionar si realmente había logrado el equilibrio que deseaba en su vida. Mientras abandonaba el escenario, una mente llena de preguntas la inundó. Su ambición había tenido un precio, y aunque por un momento había sentido que había tomado las riendas de su destino, el conflicto interno seguía palpitando en su pecho. ¿Podría seguir este camino de descubrimiento sin dejar atrás a su madre? Un nuevo dilema se hacía evidente, el próximo paso sería crucial. Lo que había empezado como una presentación se convertía en un escalón hacia su transformación personal y profesional, una decisión que podría definir la batalla entre su pasión y la lealtad. Y así, en medio de la emoción y la tensión, una llamada llegó inesperadamente. Era Alejandro, desde su móvil, con un mensaje que prometía cuestionar todo lo que creía saber sobre su futuro. Ana se detuvo en seco, con el teléfono temblando en su mano tras leer el mensaje de Alejandro. Las palabras zumbaban en su mente, amplificando la incertidumbre que apenas había comenzado a calmar tras su presentación. La simplicidad del texto necesitamos hablar la hizo cuestionarse que nuevos vientos la afectarían. Era como si el suelo que había empezado a cimentar con sus propias convicciones de repente se deslizara una vez más bajo sus pies. Con una mezcla de curiosidad y temor, decidió que debía contestar de inmediato. Ajustó su respiración, presionando con firmeza los dedos sobre la pantalla. ¿De qué se trata? La respuesta llegó de inmediato, pero no fue fácil. Es sobre tu proyecto. Hay más implicaciones de las que imaginas. Quiero hablar de las posibilidades que se abren. Ese más resonó en su interior. ¿Qué podía haber tan significativo en su trabajo que requiriera una conversación? Ana se preguntó si su presentación había dejado alguna huella más profunda de lo que había anticipado. La fe en su perspectiva podía significar tanto, pero el miedo al desconocido empezaba a estrangulársela,
impulsándola a una cavilación que la mantenía despierta por las noches. Decidió que la curiosidad debía prevalecer sobre el miedo, no iba a dejar que un nuevo desafío la arrojara de nuevo a su caparazón. A la mañana siguiente, se encontró con Alejandro en una cafetería tranquila. Con cada paso que daba hacia la mesa, sus pensamientos se desbordaban. ¿Sería este un paso hacia el crecimiento que tanto anhelaba o simplemente una trampa en la que caería nuevamente en la duda? Cuando se sentaron, la expresión en el rostro de Alejandro era seria. Ana contuvo la respiración mientras él hablaba. Tu enfoque puede ser revolucionario, pero también puede abrirte puertas inesperadas en otros campos, en especial, si sumas el apoyo de alguien más relevante en la comunidad científica. Piensa en las conexiones. Ana sintió un impulso de emoción, pero también un escalofrío de presión. La idea de enfocarse en el apoyo externo parecía tentador, pero ¿no era eso lo que había tratado de evitar? Dependencia. La lucha por su independencia, por encontrar su voz única, la llevó a rechazar lo que podría ofrecerle una ventaja. Sin embargo, las próximas palabras de Alejandro sembraron una semilla de reflexión. Las redes son importantes. Tu madre siempre ha tenido influencia en su círculo, y creo que hay muchas personas que reconocerían el valor de tu visión. No debemos subestimar las conexiones. La mención de su madre la golpeó de manera inesperada. ¿Era posible que ese camino fuera una puerta que la acercara a su madre, o solo profundizaría el abismo que se había formado entre ellas? Las preguntas giraban en su mente, chocando entre sí con la fuerza de un torbellino. Mientras más se adentraba en las implicaciones del consejo de Alejandro, más evidente se hacía que la decisión a la que se enfrentaba era mucho más que una cuestión profesional. Era un examen de su propia valía, de su necesidad de validación y, sobre todo, de sus vínculos familiares. Esa noche, al volver a casa, Ana se enfrentó a un dilema profundo. Debería buscar la validación que su madre siempre esperaba, subrayando su valor a través de una red establecida, o tomar el riesgo de permanecer en un camino solitario, cimentado por sus propias decisiones. Con cada respiración, la indecisión crecía y crecía, presionando su pecho. Sabía que el siguiente paso sería crucial. Cada camino prometía experiencias que alterarían no solo su carrera, sino también su relación con quien había sido su apoyo y, simultáneamente, su mayor crítica. La lucha interna la consumiría si no decidía pronto. Cuando ya estaba a punto de rendirse en este laberinto de decisiones, otra notificación sonó en su teléfono. Un mensaje de su madre, breve pero contundente. Podemos hablar sobre tu presentación. Creo que sería valioso. Aquella simple invitación contenía un peso abrumador. ¿Llegaría el momento de confrontar no solo su trabajo, sino también sus dudas? ¿Podría equilibrar las expectativas y su deseo de autenticidad? Ana sentía que la tensión aumentaba. Había llegado el momento de enfrentar no solo a su madre, sino también a sí misma. La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, su camino se bifurcaba en oportunidades inesperadas, y la decisión de cómo avanzar dependía completamente de ella. Pero había algo más que resonaba en su interior, el eco de sus propias preguntas y un nuevo dilema que prometía complicar aún más su lucha. Ana despertó esa mañana sintiendo la presión de la decisión inminente sobre su pecho. La llamada de su madre reverberaba en su mente como un eco persistente, y el mensaje esperado la llevó a una introspección que retumbaba. ¿Se atrevería a explorar ese espacio compartido entre la aceptación personal y la búsqueda de validación? Mientras preparaba su café, se dio cuenta de que la familiaridad del aroma no la reconfortaba como solía hacerlo. Ahora representaba un símbolo de su indecisión, un recordatorio de que las cosas no eran tan simples como antes. Cada sorbo era un pequeño enfrentamiento entre su deseo de ser vista y su miedo a perder su autenticidad. Conforme los minutos avanzaban, Ana sintió como su determinación empezaba a aflorar. Tenía que tener esa conversación con su madre. No solo por su proyecto, sino por su propia salud emocional. Era hora de dejar clara su postura y enfrentar la historia no contada de sus temores y expectativas. Al llegar al café donde se encontrarían, su corazón latía con fuerza. Cada paso era un recordatorio de lo lejos que había llegado desde que comenzó este camino. Se sentó en la mesa que habían elegido,
y aunque el sol brillaba cálido, la sombra de su incertidumbre la envolvía. Cuando su madre apareció, Ana notó la tensión en sus ojos. «Hola, cariño», dijo su madre, una sonrisa forzada embelleciendo su rostro. «He leído sobre tu presentación. Estoy orgullosa de ti». Ana sintió un calambre en el estómago. Esa simple frase le reveló cuán profundamente anhelaba ese reconocimiento. Ana respiró hondo, preparando su respuesta. «Gracias, mamá. Pero quiero hablar de algo más que solo mi proyecto». Las palabras fluyeron como un torrente contenida durante demasiado tiempo. «Me gustaría que pudieras ver cómo he intentado construir este espacio sin depender de nadie. He luchado para encontrar mi voz», confesó, sintiendo como si una piedra pesada comenzara a levantarse de su pecho. El rostro de su madre se transformó, mostrando un destello de sorpresa y posteriormente, confusión. «Entiendo que quieras ser independiente, Ana. Pero no tienes que hacerlo sola. Siempre he estado aquí para apoyarte. Solo lo he hecho a mi manera». Ana se sintió golpeada por sus palabras. La pregunta que había estado evitando se hizo eco en su mente: ¿podría realmente querer lo que su madre consideraba apoyo? La conversación se tornó intensa. Ana expuso sus inquietudes sobre las conexiones que su madre tenía, y cómo eso podía oscurecer su voz única, esa que tanto había luchado por encontrar. Pero a medida que hablaba, se dio cuenta de que había algo más. Su madre, aunque estaba en un espacio de validación externa, también había sido una figura de sacrificio, intentando hacer lo mejor para su hija. ¿Pero qué significa realmente apoyarme? ¿Es darme un lugar en el mundo o simplemente hacerme parte de una sombra de tus conexiones?, preguntó Ana, poniendo palabras a la herida profunda que se había abierto entre ellas. Las lágrimas brotaron de los ojos de su madre. «A veces, he sentido que lo que yo he construido me ha separado de ti. Pero siempre he creído en ti, y me aferro a la idea de que podrías llegar más lejos y... Si me uniera a tus conexiones y tus expectativas», interrumpió Ana, sabiendo que la choza de cristal construida por los sueños de su madre había empezado a caer. «Pero eso no soy yo». Ahora la mesa se convertía en el espacio donde debían confrontar no solo su relación, sino también sus propios miedos y expectativas. La tensión se hizo palpable, un cruce de caminos con bifurcaciones significativas y dolorosas. De repente, una notificación en el teléfono de Ana rompió el silencio, atrayendo su atención. Era un mensaje de Alejandro con un enlace y un breve «mira esto». La curiosidad la invadió, pero no podía apartar su mirada de su madre. La habitación giró alrededor de las decisiones que estaban a punto de tomar, con un nuevo dilema inesperado ocupando su mente. ¿Podría seguir avanzando en su proyecto y al mismo tiempo restablecerlos puentes con su madre, o se vería obligada a elegir entre dos mundos? La pregunta era difícil, pero ahora, frente a su madre, se dio cuenta de que la respuesta no era solo profesional, sino una búsqueda de su verdadero yo. La elección estaba al caer, y la revelación del mensaje prometía más complicaciones de las que había anticipado. Ana se vio atrapada entre el deseo de salir adelante y la necesidad de reconciliarse con su pasado. La decisión se sentía como una carga pesada, y podría cambiar el rumbo de su vida. La conversación apenas comenzaba, y con el dilema latente, sabía que su próximo paso definiría no solo su carrera, sino también la esencia de quien realmente era. Ana atrapó un profundo aliento, sintiendo como el aire se comprimía en su pecho. La tensión entre ella y su madre era palpable, una soga tensada que podría romperse en cualquier momento. Sobre la mesa, el teléfono seguía vibrando, recordándole la existencia de un mundo que podría cambiarlo todo. «Necesito saber qué hay en ese mensaje», pensó, pero al mirar a su madre, la urgencia se desvaneció, reemplazada por el deseo de resolver el nudo en su relación. «Estoy aquí, mamá», dijo Ana, intentando centrar su atención. «Quizás hemos estado hablando desde lugares muy diferentes. Te agradezco tu apoyo, pero hay una parte de mí que ha estado silenciada». Las palabras salieron más firmes de lo que había imaginado. Sentía como cada frase la acercaba un poco más a esa voz que había luchado por encontrar. ¿Silenciada?
Su madre parecía llevar el peso de su propia interpretación, su rostro una mezcla de confusión y preocupación. Ana, lo único que he querido es que tengas éxito, que tengas las oportunidades que a mí me faltaron. Y esos deseos son legítimos, pero no siempre me ayudan. A veces siento que me mueves en una dirección que no he elegido yo, respondió Ana con una determinación renovada. Cada palabra le otorgaba un sentido de libertad, cada sílaba la acercaba más a sí misma. El silencio se instaló una vez más, pero esta vez, Ana no se sintió atrapada en la angustia. Le estaba mostrando a su madre su verdadero ser, ese que había estado encadenado por expectativas ajenas. ¿Podrías intentar escucharme sin hacer juicios? Quiero construir mi futuro, uno que represente lo que soy y no lo que otros esperan que sea. El gesto de su madre, sus ojos que comenzaron a llenarse de lágrimas, revelaban la profundidad del amor que sentía, pero también la desesperación por comprender. Quizás he puesto demasiada presión sobre ti, Ana. He visto tanto potencial en ti, y he temido que su voz se rompió, te pierdas en la búsqueda de tu propio camino. Ana sintió que una parte de su madre también anhelaba entender a su hija y no solo a la exitosa empresaria proyectada por su propia historia. Era un momento crucial, un punto de inflexión. No necesito que desistas de tus sueños, solo quiero que reconozcas los míos. No tengo que convertirme en una extensión de ti para ser exitosa, aclaró Ana, sintiendo cómo sus palabras empezaban a asentarse en el aire entre ellas. Finalmente, su madre asintió lentamente, casi como si se tratara de una revelación inminente. Quizás hemos estado atrapadas en un ciclo de expectativas. Te entiendo, Ana. ¿Tal vez podría ayudarme a entender cómo apoyarte realmente? La conversación se desató en un torrente de preguntas compartidas, experiencias vividas y errores cometidos. Ana estaba aún consciente de la notificación en su teléfono, pero por primera vez, no le daba tanta importancia. Todo su ser estaba en la conexión cruda y sincera que estaba estableciendo con su madre. Al final de esa conversación, Ana sintió que una pesada carga había sido retirada de su espalda. Había un camino por delante que aún estaba por trazar, pero no era un camino de soledad. La reconciliación con su madre abrió un nuevo espacio para el autodescubrimiento. La validación que había buscado en su relación comenzaba a florecer desde adentro. El impulso de consultar el mensaje de Alejandro regresó a su mente, ahora acompañado de un renovado sentido de curiosidad. Se dio cuenta de que el contenido podría ser crucial para su futuro. En un arranque de decisión, levantó el teléfono. Mientras abría el mensaje, el corazón de Ana latía intensamente. Las palabras en la pantalla la sorprendieron, prometiendo una revelación que no había anticipado. Esto podría cambiar las reglas del juego, pensó, dándose cuenta de que se enfrentaba a otro dilema, tan intenso como el de su madre. La presión de hacer la elección correcta comenzaba a acumularse de nuevo. Ana miró a su madre, que aún parecía recuperándose de la conversación, y supo que su siguiente paso podría ser tanto un avance hacia su propio futuro como un nuevo desafío. El camino no iba a ser sencillo, pero había un fuego encendido dentro de ella, un impulso renovado por definirse en un mundo que aún tenía sorpresas por ofrecer. El mensaje era solo el principio de otra revelación. ¿Qué cambios le aguardaban? ¿Sería capaz de enfrentar esta nueva incertidumbre con la misma fuerza que había mostrado al abrirse a su madre? La ansiedad se adueñó de ella una vez más, y el futuro comenzó a asomarse como una posibilidad inexplorada. Al leer el mensaje que se desplegaba en su teléfono, Ana sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía por un momento. Alejandro había señalado una oportunidad en la startup tecnológica que había estado aguardando por años en la sombra, un proyecto que prometía revolucionar la interacción entre tecnología y emociones humanas. Era un sueño tentador, una puerta que se abría hacia una vida profesional completamente nueva. Este es el momento de arriesgar, murmuró para sí misma, sintiendo el poder de la decisión en sus manos. Sin embargo, el eco de la conversación con su madre aún resonaba en su mente. ¿Estaba realmente lista para abrazar esta nueva aventura sin el temor de desviar lo que había empezado a construir en sus relaciones personales? Ana no podía evitar preguntarse si este camino la alejaría de lo que había logrado con su madre.
Había comenzado a abrirse, a reivindicar su voz, y ahora un nuevo desafío apareció dispuesto a poner a prueba esa apertura. Era una encrucijada que suscitaba tanto emoción como incertidumbre. La propuesta de Alejandro no solo incluía la posibilidad de crecimiento profesional, le ofrecía la oportunidad de colaborar con un equipo diverso, uno en el que su perspectiva única podría ser el catalizador para el éxito. Sin embargo, había un costo, su independencia en la toma de decisiones. En ese mundo competitivo, ¿cómo podría asegurarse de que sus ideas y su autenticidad no se diluyeran en un entorno donde otros impondrían su visión? Ana respiró hondo y recogió sus pensamientos. Tenía una elección que hacer y esta vez no sería dictada por el miedo. Se sentó a la mesa, frente a su madre, quien la miraba con una mezcla de asombro y admiración. ¿Qué harías tú en mi lugar?, le preguntó, su voz más firme de lo que había anticipado. Su madre, sorprendida por la pregunta directa, reflexionó. Recuerda que a veces es necesario hacer un sacrificio para conseguir algo grande. Pero lo más importante es que seas auténtica contigo misma. No te pierdas en el camino. El éxito se mide por cómo te sientes al llegar a tu destino, no solo por el destino mismo. Ana sintió que esas palabras, llenas de sabiduría, reflejaban una nueva claridad en su vida. Era el eco de la conversación anterior, transformada en un recordatorio. Necesitaba ser fiel a sí misma y no dejar que los deseos de otros eclipsaran sus propios sueños. Aún así, el llamado de la oferta de Alejandro crecía en intensidad. La creatividad que siempre había deseado expresar podría florecer en ese entorno, pero a costa de su autonomía. Este es mi momento, concluyó, mientras su mente se organizaba. Se levantó, decidida. La comunicación con Alejandro tendría que ser clara. Solo entraría si podía ser una parte integral del equipo, no un apéndice. Tenía que establecer límites antes de aceptar cualquier oferta. Volvió a mirar el mensaje en la pantalla, sintiendo cómo podría representar su deseo de crecer sin dejar de ser ella misma. Prepararse para la conversación la llenó de un nerviosismo desconocido, nunca había estado así dispuesta en el ámbito profesional. Aquí no solo se jugaba una oportunidad laboral, sino su esencia misma. Sin embargo, antes de que pudiera dar el paso que tanto anhelaba, el teléfono sonó nuevamente. Era otra notificación, esta vez proveniente de su círculo de amigos. Al abrir la aplicación, sus ojos se encontraron con una foto que desataba viejos recuerdos, una imagen que le recordaba viejas promesas, sueños compartidos, ideales que la unían a quienes alguna vez se consideraron inseparables. La pregunta resonó en su mente, ¿junto a quién querría vivir esta nueva aventura? El futuro se tornaba, una vez más, en un laberinto de posibilidades. Ana comprendía que estaba tomando forma no solo ante los demás, sino también ante sí misma. ¿Sería capaz de equilibrar sus metas personales y profesionales sin perderse en el proceso? La emoción y la incertidumbre se entremezclaban, y mientras preparaba su respuesta a Alejandro, sintió que ya había sido probada en un importante aspecto de su vida. La conexión con su madre había sido solo el primer paso, pero ahora necesitaba validar sus decisiones ante sus amigos. ¿Se atrevería a compartir esta nueva dirección? La presión dentro de ella creció, y comprendió que lo verdaderamente aterrador era la posibilidad de perder el apoyo de aquellos que la habían alentado a ser auténtica. ¿Podrían entender su nuevo viaje o permanecerían anclados a la imagen de quién solía ser? Ana se preparaba para hacer la llamada que definiría su próximo paso. La presión del tiempo comenzaba a acumularse, y cada instante contaba. Un camino por descubrir, un equilibrio que mantener, y la búsqueda de su identidad representaban ahora el núcleo de su lucha interna. El fuego que había sentido antes se volvía más intenso. ¿Estaba lista para enfrentarla verdaderamente la complejidad de un mundo que no paraba de cambiar? La vibración del teléfono la sacó de sus pensamientos. Ana tomó una respiración profunda y, con la rapidez de un rayo, marcó el número de su amigo Pedro. La incertidumbre del futuro pesaba sobre sus hombros, pero sabía que no podía enfrentarlo sola. Necesitaba, su apoyo. Hola, Ana, respondió su amigo, con su tono habitual de alegría. ¿Todo bien? Ana sintió la calidez de su voz y eso la animó a abrirse.
No obstante, las palabras parecían un laberinto en su mente, y los temores empezaron a surgir. ¿Cómo explicaría lo que había en su interior? Pedro dijo, modulando el tono, he recibido una oferta laboral que me podría cambiar la vida. Hubo una pausa del otro lado, y el murmullo de fondo le hizo saber que estaba en el trabajo, pero eso no la detuvo. ¿De qué se trata?, preguntó finalmente, su curiosidad latente. Es una startup que se enfoca en conectar la tecnología con las emociones humanas. Me ofrecieron un lugar en su equipo, confesó Ana, sintiendo cómo la energía de la conversación la envolvía. Pero hay un problema, me preocupa lo que esto signifique para mi vida personal. No quiero perder lo que he construido con mis amigos, ni desviar el camino que estoy comenzando a forjar con mi madre. La voz de Pedro se tornó seria, y Ana pudo notar la reflexión en su silencio. Ana, siempre has sido valiente en tu búsqueda de lo que quieres. Esta oportunidad suena increíble. Pero entiendo tus preocupaciones. Lo que me sorprende es que estés siquiera dudando. ¿Qué es lo que más te asusta? Ana pensó en sus palabras. La verdad era que su miedo no solo residía en las expectativas ajenas, sino en las propias. Había tomado decisiones en el pasado que la habían llevado a caminos que no eran auténticos. En ese momento, se dio cuenta de que había un hilo común, la necesidad de ser vista y escuchada tanto a nivel profesional como personal. Me asusta perderme en este mundo que parece dictar sus propias reglas. Quiero ser parte de algo grande, pero no a costa de ser quien no soy, contestó, casi débilmente. Crecer a veces implica modificar nuestra identidad, pero eso no significa que debas sacrificar lo que hace especial tu esencia. Recuerda, siempre puedes establecer límites, respondió Pedro, con un tono de apoyo que Ana encontró reconfortante. Respondió a su amigo con la resonancia de sus palabras en la mente. Tener claridad sobre sus límites se convertía en un pilar fundamental para no perderse en su nueva búsqueda. Sin embargo, aún le quedaba una pregunta crucial: ¿qué pasaría si esa búsqueda la llevase a una elección que sus amigos no comprendieran? Estoy emocionada, declaró Ana finalmente, pero aún siento que debo comunicarlo a ustedes. No quiero que se sientan excluidos de este viaje. Quiero que lo comprendan y acepten lo que estoy construyendo, pero también me aterra su reacción. Hubo un silencio que retumbó en el aire. Pedro, al parecer, también sentía la carga de la incertidumbre en la dinámica de su grupo. Finalmente rompió el silencio. Ana, eres tú quien decide cómo enfocar este cambio. Siempre estará en nuestras manos seguir amando y apoyando tus decisiones. Al final, realmente importa cómo te sientes contigo misma y la autenticidad que traigas a tus relaciones. Ana sintió un alivio momentáneo, pero también una nueva inquietud. Sus sentimientos de vulnerabilidad emergían. Era necesario compartir su camino con el grupo, pero entraba en juego un dilema más profundo: ¿cómo expresar el deseo de crecimiento mientras se cuidaban las viejas amistades? Al cortarse la llamada, la carga emocional seguía presente. Ana se dio cuenta de que su verdadero reto no solo estaba en adoptar un nuevo rol profesional, sino en reafirmar su lugar en el corazón de aquellos a quienes valoraba. La balanza entre la ambición profesional y los lazos amistosos estaba en el centro de su camino. Mientras una lluvia ligera comenzaba a caer afuera, Ana se sentó en la mesa, carro de ideas en la mente. Sabía que tendría que encontrar una forma de comunicar sus decisiones y a la vez demostrar el valor que todos significaban para ella. Sin embargo, el miedo a la pérdida empezaba a enfocar su mente hacia un nuevo dilema. La hora se hacía tarde, y el tiempo seguía avanzando sin que ella lo notase. Ana sintió que el fuego de su determinación se encontraba a punto de encenderse en una revelación crucial. Quizás el lazo con sus amigos era la clave que necesitaba para continuar avanzando sin renunciar a ningún aspecto de sí misma. Justo cuando pensaba que todo se organizaba, su teléfono tintineó de nuevo. Era un mensaje de Alejandro: necesitamos tu respuesta sobre la oferta. El tiempo es crucial. La presión comenzaba a acumularse, y las decisiones que debían tomarse se tornaban inevitables e inminentes. Mientras miraba la pantalla, el peso de su futuro parecía más inmenso que nunca. Ana comprendía que había llegado el momento de enfrentar una verdad difícil: su viaje personal no solo afectaba su futuro profesional, sino que también conformaría su identidad en todos sus aspectos.
El dilema no era solo sobre el trabajo, sino sobre quién quería llegar a ser. Estaría dispuesta a ser auténtica, incluso si eso significaba un camino incierto hacia lo desconocido. Ana se encontró sentada en su mesa, sumida en un torbellino de pensamientos. La lluvia, que ahora rozaba suavemente la ventana, se convirtió en un ritmo acompasado que parecía marcar la cadencia de su creciente ansiedad. A medida que sus dedos recorrían la pantalla de su teléfono, las palabras de Pedro resonaban en su mente: siempre puedes establecer límites. El mensaje de Alejandro seguía presente, desafiándola a tomar una decisión. Era una carrera contrarreloj, y el tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena. Ana sabía que tenía que actuar, pero dar ese paso significaba alejarse de un camino cómodo, seguro y familiar. Tomó un cuaderno que tenía a su lado. Las páginas estaban llenas de notas y pensamientos dispersos sobre su vida, sus expectativas y su lugar en el mundo. Se sumergió en la escritura, un acto que siempre le había brindado claridad. Era un proceso catártico, pero en ese momento, sentía que cada palabra escrita implicaba una elección, cada trazo era una afirmación de quién quería ser y a dónde se dirigía. Crecimiento, esa era la palabra que se repetía una y otra vez en sus apuntes. Reflexionó sobre lo que significaba para ella. Era dejar atrás el miedo, abrirse a nuevas oportunidades y, aún más importante, ser fiel a quien era en el proceso. Pensó en todas las veces que había postergado sus deseos, eligiendo la seguridad a pesar de anhelar más. Se dio cuenta de que su miedo no era únicamente al cambio, sino a perder su esencia en el camino. Ana se preguntó si podría desafiar la idea de que el éxito significaba sacrificio. Esa noción había dominado gran parte de su formación, se le había enseñado que, para crecer, había que dejar cosas atrás. Pero, ¿y si el verdadero crecimiento significaba llevarse todo lo que amaba consigo? Con esta idea burbujeante en su interior, se levantó y rápidamente decidió que debía comunicarse con sus amigos, no podía esperar más. La conexión humana era lo que la había guiado a través de sus desafíos, y no debía dudar en incluir a aquellos que tanto valoraba. Pero primero, debía calcular el enfoque. Se trataba de transmitir su emoción sin que sonara a una despedida. Mientras se preparaba para escribir un mensaje al grupo, recordó un viejo proyecto que había dejado de lado, una presentación sobre cómo conectar emociones genuinas con la tecnología. Sentía que absorbía estas ideas vivas mientras la lluvia caía. Tal vez había encontrado un puente entre su vida personal y profesional. La startup no solo buscaba innovar, sino que también anhelaba resonar emocionalmente, algo que ella había querido hacer siempre. Cada palabra que elabore en su mensaje iba tomando forma, buscando abierta y honestamente encauzar sus sentimientos. Queridos amigos, tengo algo emocionante que contarles. He estado tan absorta en esta decisión que he olvidado lo esencial, ustedes. Quiero compartir mi camino con ustedes, no alejarme. Soy parte de esto y quiero que también lo sean. Su corazón palpitaba al escribirlo, preguntándose cómo responderían. ¿Lo entenderían? ¿Lo aceptarían? Pero lo único que podía hacer era ser auténtica. El camino de la incertidumbre estaba marcado por pasos de reconstrucción, su antiguo yo estaba listo para destruirse y renacer. Cada vez más convencida de que su deseo de crecimiento no tenía por qué ser un camino solitario, se sintió liberada. Esto no era solo sobre ella, era también acerca de todas las conexiones significativas que había cultivado. Sin embargo, un escalofrío de duda la envolvía. ¿Sería suficiente su claridad para que los demás la aceptaran tal como era? Con un último vistazo al mensaje, estaba a punto de presionar enviar cuando un nuevo ruido interrumpió sus pensamientos, un timbre en la puerta. ¿Quién podría ser en medio de la lluvia? Mientras se dirigía hacia allí, una mezcla de curiosidad y miedo la acompañaba. La puerta podría revelar un nuevo giro en su historia, tal vez algo que alteraría su curso una vez más. Esperaba que ese momento no terminara. Enfrentándola a una verdad que aún no estaba lista para aceptar. Ana se detuvo en seco frente a la puerta, sintiendo que las decisiones importantes de su vida se acumulaban en ese instante. Sería mejor abrir y ver qué había tras ella o quedarse en su zona de confort y esperar. Ana respiró hondo, la mezcla del aire fresco que entraba por la puerta y la humedad de la lluvia la hizo sentir viva, más que nunca.
Un temor justificado y un destello de valentía la empujaban hacia adelante. Abrió la puerta lentamente, casi temblando de anticipación. Al otro lado encontró a Valeria, su amiga más cercana, con una sonrisa amplia y un paraguas empapado. La visita inesperada la sacó de su trance. Ana la invitó a pasar, mientras cada paso era una pequeña victoria contra la indecisión que la había consumido. Valeria entró el ambiente, contagiando su energía, y antes de que Ana pudiera preguntarle el motivo de su visita, ésta comenzó a compartir las novedades de su vida. Un ascenso en su trabajo, una nueva relación sentimental, todo reflejaba un momento de crecimiento propio que resonaba con lo que Ana había reflexionado. La conversación fluyó y, sin darse cuenta, Ana se encontró contando a Valeria sobre su dilema. Las palabras que le había descubierto a sí misma, la idea de llevar todo lo que amaba consigo, se desbordaron como un torrente. A medida que hablaba, la voz de Ana se tornó firme. Valeria escuchó con atención, ofreciéndole un espacio seguro para explorar sus pensamientos. Pero, Ana, ¿y si te lanzas al vacío? Tienes que arriesgarte, sugirió Valeria, con brillo en los ojos. No es un sacrificio si realmente es lo que deseas. Es un paso hacia la felicidad. La determinación de su amiga iluminó un rincón de duda que anidaba en Ana. ¿Realmente era esto lo que anhelaba? La creación de una vida que reflejara su esencia. La presencia de Valeria servía como recordatorio de que no estaba sola. Mientras dialogaban, Ana empezó a bosquejar posibles caminos para su startup, ideas que antes le parecían inalcanzables. Tal vez deberíamos hacer una lluvia de ideas juntas, propuso, y Valeria sonrió, animándola. Los minutos se convirtieron en horas, llenas de anotaciones, bocetos en servilletas y risas. Ana sentía que la chispa de la creatividad se avivaba con cada palabra que pronunciaban. Las paredes de su vida anterior comenzaban a desmoronarse, y nuevos espacios se abrían ante ella. El hecho de tener apoyo le permitía imaginar un futuro en el que, en lugar de elegir, podría combinar sus pasiones en un solo destino. No obstante, mientras el entusiasmo crecía, también afloraron sentimientos de incertidumbre. ¿Era posible que todo lo planificado se viniera abajo si uno de esos caminos resultaba ser menos viable? Ana se erguía entre la esperanza y el temor, con el constante zumbido de dudas en su mente. Valeria logró captar el cambio en la expresión de su amiga. ¿Qué te preocupa?, inquirió. Hablemos de eso. Ana dudó, pero decidió ser transparente. ¿Y si esto no funciona? ¿Y si al final no puedo mantenerme fiel a todo lo que quiero? Siempre he querido agradar a todos, pero... ¿y si me pierdo en el proceso? Valeria la miró fijamente. Si alguna vez te pierdes, deberías volver a buscarte. Esa es parte del crecimiento. Y recuerda, este es un camino que puedes recorrer a tu manera. Mientras reflexionaba sobre las palabras de Valeria, una nueva perspectiva brotaba en su interior. Tal vez las caídas no eran fracasos, sino lecciones. Decidió que la clave radicaba en la resiliencia, no en evitar riesgos. Con este nuevo horizonte se sentía lista para afrontar lo que viniera. A medida que la noche caía y la conversación se tornaba más profunda, un nuevo pensamiento emergió en su mente, ¿y si la estrategia no era solo avanzar, sino también saber cuándo retroceder? La revelación la llenó de excitación, y a su vez, de temor. Al cerrar la noche, Ana sintió que su travesía apenas comenzaba. Sin embargo, cuando Valeria se levantó para irse, una idea inusitada la golpeó con fuerza. ¿Qué pasa si la próxima vez no soy solo yo en esto? Hay otros como yo que también buscan respuestas. Entonces, sin previo aviso y casi sintiendo que debía actuar en ese instante, decidió que debía organizar un encuentro no solo con sus amigos, sino con otros que pudieran estar en el mismo proceso de autodescubrimiento. La idea emergió como una luz en la oscuridad, quizás existe una comunidad que puedo construir. Con esa revelación en mente, Ana entendió que su siguiente paso iba más allá de un mensaje de texto. Fue a buscar algo que trasciende lo personal. Al cerrar la puerta, ya no le quedaba duda de que su camino estaba destinado a ser compartido. Pero antes de que pudiera tomar acción, la voz de Valeria resonó en su mente: primero debes enfrentar tus propios miedos.
Ana se detuvo, sintiendo que el ciclo de su transformación estaba lejos de concluir. La ansiedad llenaba el aire, había dado un paso valiente, pero era el momento de correr de verdad. La cuestión ahora era, ¿qué tan lejos estaría dispuesta a llegar cuando el verdadero desafío se presentara frente a ella? Ana se encontraba ahora en la cúspide de su propia transformación. La reciente conversación con su madre había actuado como un catalizador que la empujaba a reevaluar su vida y tomar decisiones fundamentales en un mundo que se transformaba ante sus ojos. Cada palabra que su madre había compartido resonaba fuertemente, como ecos de una historia conjunta que ambas estaban listas para reescribir. Una semana después, tras momentos de reflexión y una profunda introspección, Ana decidió aceptar la oferta de Alejandro, pero con condiciones claras que alineaban con su deseo de ser auténtica. En el camino hacia su carrera, no solo había considerado las implicaciones profesionales, sino que también había abrazado la idea de crear un espacio donde pudiera compartir su visión e involucrar a otros en su desarrollo. De esta forma, la colaboración no solo se transformaba en un beneficio profesional, sino en una posibilidad de construcción de comunidad. Al llegar al primer día en la startup, sintió que la confianza había brotado en ella, como una planta que florece tras una lluvia reparadora. Cada paso que daba hacia la oficina avanzaba con decisión, sabiendo que estaba allí para contribuir no solo con su talento, sino con su esencia. Había llegado preparada para enfrentar los desafíos y compartir sus ideas, no como una simple participante, sino como una voz activa y valiosa en el equipo. Durante la primera reunión, cuando tuvo la oportunidad de presentar sus ideas, la mariposa en el estómago que una vez la había paralizado se había transformado en energía pura. Cuando habló sobre la importancia de integrar la tecnología con las emociones humanas, encontró que su pasión resonaba entre sus compañeros, quienes mostraban genuino interés. Sentía la ausencia de miedo, y en su lugar crecía la seguridad de que su voz no solo era escuchada, sino valorada. Mientras los días pasaban y los proyectos comenzaban a tomar forma, Ana se dedicó a construir la comunidad que había imaginado. Organizó encuentros donde no solo compartían ideas innovadoras, sino que también intercambiaban historias personales. La magia de esta experiencia se extendió más allá de lo profesional. Sus amigos, quienes habían sido testigos de su travesía, se unieron al viaje, reconociendo que su camino no era solo individual, sino colectivo. En una de esas reuniones, Ana no pudo evitar sonreír al ver a su grupo de amigos, ahora parte de un proyecto que lo conectaba con algo más grande. La idea de construir una red en torno a la empatía y el crecimiento personal tomó impulso, transformándose en un espacio en el que no solo se trataba de tecnología, sino de conexiones genuinas entre seres humanos. Cada miembro traía consigo un pedazo de su historia, creando un mosaico vibrante lleno de diversidad y autenticidad. El reconocimiento que Ana comenzó a recibir en su nueva labor la llenó de satisfacción. La comunidad crecía, y con ella su confianza. Había conquistado ese miedo de ser vista. Su madre la observaba desde la primera fila en cada presentación, donde su orgullo era palpable, el apoyo de su familia se había transformado en una validación continua de su sacrificio anterior. Una tarde, Ana se sentó a reflexionar sobre todo lo que había construido. Miró impacientemente el correo, sabía que la invitación para hablar en una conferencia importante llegó. Ese era el reconocimiento que tanto había anhelado. Por fin, podía compartir su viaje no solo con su comunidad local, sino con el mundo. Ana era ahora una científica que había encontrado su voz, una mujer que había viajado a través de la duda y la ansiedad para salir más fuerte. Había alcanzado un éxito significativo en su campo, no al precio de perderse a sí misma, sino al abrazar y resaltar su autenticidad. Quería que otros supieran que cada paso en ese camino era un acto de valentía, que el viaje de nadie es lineal y las caídas no son fracasos, sino oportunidades para aprender. Al aire fresco de esa tarde, Ana sintió como si cada paso dado la acercaba más a su verdadero propósito. A través de la conexión de su viaje personal y profesional, había logrado entrelazar ambos mundos, mostrando que no es necesario renunciar a un aspecto para triunfar en otro. La historia de Ana, una vez marcada por la incertidumbre, se había convertido en una narrativa de superación y empoderamiento. Con cada día que pasaba, reconocía que su viaje apenas comenzaba.
Este nuevo capítulo no era solo un paso más en su carrera, sino la materialización de sus sueños. Había modelado su propio futuro, y lo había hecho siendo fiel a sí misma. Un futuro lleno de posibilidades, listo para abrazar cada reto que viniera. Queda claro que la transformación individual es solo el comienzo de un viaje más amplio. Ahora, más que nunca, Ana sabía que su historia, junto a las historias de otros, traería consigo cambios significativos en un mundo en constante evolución. Si te ha inspirado la historia de Ana y quieres conocer más relatos emocionantes de superación y logros, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal. Este es el momento de mostrar tu apoyo, y no olvides dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre este cierre impactante, y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que deben ver esta poderosa conclusión. No esperen ni un segundo más. Juntos, celebremos las historias de quienes se atreven a cambiar sus vidas.